Buenas noches, mi nombre es Yosmery Johnson José, matrícula 129-1074, estudio en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. La carrera que estoy cursando es licenciatura en Educación, mención Educación Física, y esta es la materia Historia de la Educación Universal y Dominicana. Les estaré hablando de la unidad 7, que conlleva como tema la problemática educativa en la escuela actual, neoliberalismo y globalización. Introducción. La escuela pública, tal como hoy la conocemos, es una conquista social de muchos hombres y mujeres que consideran que la educación era un medio de liberar a sus hijos de las penosas condiciones de vida que estaban padeciendo. Las demandas y reclamaciones de una escuela que proporcionase una enseñanza de calidad, que fuese capaz de ofrecer igualdad de oportunidades, con independencia del origen social de sus alumnos, culminó en escuela comprensiva, aquella que acogía en sus aulas a todos los alumnos de la comunidad, fuese cual fuese su condición social. Esta escuela comprensiva formaba parte de un conjunto de mejoras sociales: empleo, sanidad, pensiones, subsidios por desempleo, que en conjunto reciben el nombre de estado del bienestar. La crisis económica que tiene lugar en la década de los 70 explican el surgimiento de un capitalismo salvaje, impulsado ideológicamente por la doctrina neoliberal, que reclama el debilitamiento del Estado, el desmantelamiento del estado del bienestar y el imperio del mercado como un único referente de toda relación social. El objetivo de este trabajo es tratar de situar a la clase, a la escuela, en este proceso histórico y entender las embestidas que como servicio público está sufriendo. La problemática educativa en la escuela actual, neoliberalismo y globalización. El neoliberalismo es la teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y lo replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. Para finales del siglo XX, después de las crudas crisis derivadas de los malos manejos de las empresas estatales y las pérdidas en ellas, México tuvo que tomar iniciativas para poder frenar la caída estrepitosa del peso y atender el desabasto de productos y la alarmante de inflación. Como resultado, se adoptó el neoliberalismo como medio para combatir la profunda crisis económica y social en la que se encontraba el país. Cabe destacar que las políticas neoliberales en materia económica impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial permitieron que pudiera firmarse el Tratado de Libre Comercio TLC, y con la llegada del TLC llegaron también las reformas de igualdad con los vecinos del norte. Dentro de estas reformas se destaca la reforma educativa, en la que incluyeron el término calidad educativa y cuyos orígenes datan del ingreso de México a la OCDE. La normalidad mínima escolar, en su rasgo 6, dice que todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendizaje. En la realidad, gran parte del tiempo escolar se ocupa para cumplir con la parte administrativa y se deja de lado la verdadera labor del maestro, que es enseñar. Y dentro de las propias escuelas existen alumnos de primera, que son los alumnos adelantados y que tienen posibilidades de competir en las diferentes etapas de la Olimpiada del conocimiento infantil, o sí, y los alumnos de segunda, los no aspirantes a esa categoría. En ese sentido, se advierte perfectamente el individualismo metodológico que se contrapone directamente al segundo objetivo del Plan Sectorial de Educación 2013-2018, en donde se pretende garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo nacional.
Otro de los problemas que nos deja el actual servicio profesional docente es la gran cantidad de directores y supervisores que con 2 o 5 años de servicio pudieron escalar de manera vertical y vertiginosa a puestos a los que tradicionalmente acceden maestros con más de 20 años de servicio. Estas nuevas autoridades escolares están teniendo graves diferencias en la solución de problemas y en el manejo del personal a su cargo. Las propuestas son una verdadera descarga administrativa que permita al maestro cumplir las actividades de aprendizaje durante todo su tiempo escolar, un plan integral de inversión en la infraestructura para que se generen mayores condiciones de equidad entre las escuelas, el reconocimiento a los avances de los alumnos y las escuelas para cortar la brecha entre unos y otros, y la modificación de la ley del servicio profesional docente en cuanto a los exámenes de proporción, en donde los posibles promovidos hayan fungido a menos 5 años en la categoría anterior y un mínimo de 10 años en el servicio para ocupar el puesto de director o asesor técnico pedagógico ATP. Nuestra conclusión es que mientras se sigue exacerbando el individualismo metodológico, que es el motor del neoliberalismo, los objetivos del milenio señalados por la ONU solo se cumplirán en utopía de nuestra esperanza. La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación. El siglo XXI se ha iniciado bajo el impacto de las paradojas de la globalización. Globalización es un buen seguro de la palabra, a la vez lema y consigna, peor empleada, menos definida, probablemente la menos comprendida, la más nebulosa y políticamente la más eficaz de los últimos y sin duda también de los próximos años. La globalización, en particular la cultura, tiene repercusiones diferentes en las poblaciones rurales y urbanas, en los jóvenes y en los ancianos, en los hombres y las mujeres, en los ricos y en los pobres, etc. Una revisión de la literatura sobre el impacto de la globalización en la educación atribuye a la globalización 4 tipos de impactos. 1. Decisionales. 2. Institucionales. 3. Distributivos. Y 4. Estructurales. El impacto del fenómeno de la globalización sobre la educación exige un nuevo modelo y cambios estructurales en todos los niveles educativos y en particular en educación superior, exigiendo al docente universitario una forma cada vez más sólida tanto para la adquisición y la actualización de conocimientos como para el desarrollo de nuevas competencias. Es en este marco en el que el doctor Díez Gutiérrez se emplea una serie de interrogantes. 1. ¿Hasta qué punto del proceso educativo se ve afectado por el proceso de globalización? 2. ¿Cómo la globalización cambia las condiciones fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje? Y 3. ¿Qué consecuencias tiene la globalización en la transformación del sistema educativo? Para dar respuestas a estas y otras cuestiones, el autor ha tratado de sintetizar todos los estudios e investigaciones que durante años se han ido publicando. El resultado es un discurso que tiene la intención de integrar dichos materiales y observaciones dirigido a un tipo de lectores no expertos y no tan familiarizados con esta realidad. El autor ha estructurado la obra en 3 partes claramente diferenciadas. En una primera aborda el concepto de globalización, quienes son los responsables y las principales víctimas de este fenómeno. En la siguiente parte se analizan las consecuencias que la globalización tiene sobre diferentes esferas en nuestra vida: económicas, laborales, políticas, sociales, medioambientales, relaciones internacionales, humanas,
culturales e ideológicas y educativas. En coherencia con este apartado se desarrolla un tercero en el que se plantean las posibles alternativas y las diferentes en las diferentes esferas analizadas en el segundo apartado. El núcleo central de la obra se desarrolla en torno a las consecuencias de la globalización en el campo educativo, aplicación de la doctrina neoliberal, apertura y educación y adecuación de la educación a los mercados, y la pedagogía que nos queda, y las posibles alternativas para minimizar este impacto en tres aspectos: político, la educación como derecho, la escuela pública; organizativo, escuelas democráticas, escuelas aceleradoras, las comunidades de aprendizaje y la educación inclusiva; y circular, currículo intercultural y currículo realmente educativo. No obstante, el autor es consciente del problema en su aplicación y configuración en una alternativa multidimensional creativa que integre las diferentes aportaciones en una lucha de fondo frente a la globalización neoliberal. Todas las medidas deben ir encaminadas hacia la construcción de una sociedad más justa, solidaria y libre para todos y todas. Educación, neoliberalismo y globalización. El mundo de la globalización y el neoliberalismo nos puede afectar o beneficiar a todos. Como alumno de escuelas privadas, principalmente a los que se le atribuimos es a que la mayoría de las personas no logran entrar a escuelas públicas como lo sería. Y cuando esto pasa, muchos de nuestros maestros nos comentan que es porque no hay suficientes espacios para que estén tantos alumnos, si bien pudiera ser más fácil crear nuevas escuelas para que así hubiera más alumnos y que así nadie quedara fuera de esto. Es más fácil para ellos hacer escuelas de paga donde nosotros incluso pagamos nuestras propias vacaciones, lo cual a la mayoría nos parece injusto, dado a que en ese momento no se nos está enseñando nada. Por su parte, la globalización, el neoliberalismo y la privatización son los principales causantes de este conflicto. Por lo tanto, todos aquellos que no podamos entrar a esta escuela, pero queremos seguir estudiando, así no tengamos dinero, tenemos que guardarlo para poder seguir pagando nuestros estudios. Es obvio que el hecho de que existen más universidades privadas que públicas no es algo que beneficie a nuestro país, y que de hecho es todo lo contrario, porque hacen que muchos muchachos que no logran entrar se desanimen y ya ni siquiera quieran estudiar. Por su lado, pagamos la escuela, así nos cuesta mucho seguir manteniendo nuestros estudios, y esto normalmente se debe a nuestros problemas financieros y económicos. Los que terminan ganando en estos casos son los propietarios de estas escuelas, ya que se nos cobra por todo. Nos cobran una mensualidad, nos cobran vacaciones, nos cobran la inscripción, nos cobran algún papeleo que queramos sacar, nos cobran las credenciales, y en muchos casos nos cobran materiales escolares excesivamente caros. Esto sin contar que para salir de la escuela también tenemos que pagar nuestra certificación y entre otros documentos que necesitaremos. En muchos de los casos de aquí se derivan los problemas de salud mental que pueden llegar a padecer los estudiantes de las escuelas privadas. A pesar de que llevamos estudiando por lo menos un año en esta universidad,
podemos encontrar como algunos de nuestros compañeros han salido debido a problemas económicos. Muchos de nuestros compañeros argumentaron que querían terminar la escuela, pero conforme pasaba el tiempo, los costos cada vez se les hacían más difíciles de seguir pagando. No es nada fácil para una persona que incluso se paga sus propios estudios poder llegar a tener una estabilidad económica que los pueda seguir llevando a seguir sus estudios, y esto no solamente les afecta de manera económica, sino también argumentaban sentirse mal, sentirse presionados, estresados y ansiosos por tener que pagar mes a mes sus parcialidades. Para muchos otros les generó depresión el saber que el sueño que tenía de terminar la escuela no podía hacerse posible, dado a que no tenían los recursos para seguir. Era demasiado deprimente para ellos. Entonces, muchos tuvieron que salirse de la escuela y trabajar, pero dejar de lado sus estudios por un momento. Incluso podemos hablar sobre la mayoría de los que estudiamos, y algunos nos hacen el favor de ayudarnos a pagar la escuela, pero que también es un punto difícil, dado a que son momentos en los que no tan fácilmente se tienen los recursos necesarios para seguir pagando, pero a nosotros nos exigen seguir haciéndolo mes con mes. En la mayoría de los casos, también las mismas autoridades escolares nos pagamos tantas parcialidades, no se verá reflejada nuestra calificación al final del semestre, que si no pagamos a tiempo, entonces se nos generará una deuda, que si no tenemos los recursos necesarios, entonces se nos dará de baja, lo cual a muchos nos genera ansiedad por tener que pagar todo exactamente a tiempo para no tener estos problemas a futuro. Algunos compañeros incluso tienen que tener 2 trabajos para poder seguir sustentando sus estudios, lo cual nos parece ilógico. Estudiamos para tener un buen trabajo, pero trabajamos para no perder un estudio. Muchos mañana no podrán tener ese gran futuro porque hoy no pudieron pagar esos grandes gastos. Globalización, neoliberalismo, reformas educativas y creatividad. Globalización y creatividad. En las últimas 4 décadas, uno de los procesos que ha incidido fuertemente en los diferentes ámbitos de la vida nacional, sin duda ha sido el de la globalización, la cual ha sido presentada por sus defensores como una tendencia mundial, como una gran ola a la que hay que subirse, porque si no lo hacemos nos arrastra. La globalización, en una concepción un tanto ingenua, puede ser pensada como proceso por el que las economías y mercados, como el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Dicho proceso lleva inmersos intereses económicos muy fuertes que necesariamente se traducen en exigencias y condiciones especialmente para los países en vías de desarrollo. En estos países, paradójicamente, sus gobiernos apostaron fuertemente por la globalización y dieron todo tipo de facilidades para el ingreso de empresas transnacionales vinculadas con organismos económicos internacionales que han sido y son los que establecen líneas para las políticas económicas y educativas en los países que tienen alguna dependencia de ellos.
Al contrario de todo lo que se prometía con la globalización, en nuestro país y en los demás países de América Latina se han presentado resultados poco deseables como desvalorización del trabajo y de las materias primas, generación de desempleo, incremento sustancial de la pobreza, desmejora de la seguridad social, deterioro ambiental, debilidad de la sociedad civil y disminución del poder de contratación de los trabajadores. Aunado a lo anterior y vinculado con las políticas neoliberales, se ha dado una fuerte reducción del gasto público que ha afectado fuertemente a los sistemas educativos, principalmente a las instituciones de educación pública y a la población que asiste a ellas, que comúnmente es la de menores ingresos económicos y la cual también se ha visto afectada por los resultados poco deseables que comentamos en el párrafo anterior. Por otro lado, se plantean una serie de exigencias directamente al sistema educativo que se refleja en el hecho de que se espera de él la información de una mano de obra altamente calificada o, lo que es lo mismo, la atención preferente a la educación secundaria superior y a la formación universitaria en detrimento de la educación básica de carácter general que en vigor solo tendría que producir una mano de obra de baja cualificación. Neoliberalismo y creatividad. Será difícil desvincular el neoliberalismo de la globalización porque pareciera que coinciden bastante temporalmente y pudiera decirse que la globalización genera condiciones adecuadas por el neoliberalismo y que el neoliberalismo genera condiciones adecuadas para la globalización. Entre las políticas neoliberales vinculadas con la globalización podemos encontrar las siguientes: apertura comercial como eliminación de cualquier protección para el mercado de los países periféricos, mientras se erigen barreras proteccionistas de los mercados de las grandes potencias a través de la constitución de bloques, megamercados, mercados regionales y acuerdos comerciales. Esto obviamente pone en serias desventajas a los países en vías de desarrollo. Adicionalmente, el papel del gobierno cambia desde la perspectiva neoliberal, dado que ésta condenó cualquier intervención estatal como consustancialmente negativa y nefasta y redefinió el modelo de desarrollo latinoamericano, privilegiando la oferta educativa y desestimando las demandas sociales, imponiendo una economía de mercado y eliminando el intervencionismo estatal, reprimiendo las reivindicaciones sociales e imponiendo la flexibilización y desregularización laboral. Reformas educativas y creativas. Las reformas educativas en nuestro país, independientemente del nivel educativo de que hablemos, están influidas, podríamos decir, determinadas por las características de los procesos que hemos abordado en los dos apartados anteriores, es decir, por la globalización y por el neoliberalismo. Podemos utilizar de inicio la caracterización que hace Moreno al decir que la reforma educativa aparece como el conjunto de acciones impulsadas desde los péndulos burocráticos, administrativos, legales y de poder político, encaminadas a emparejar las instancias pendulares ideológicas socioeducativas con el nuevo paradigma tecnoproductivo derivado de la globalización económica
y expresado como modelo de educación por competencias, evaluación estandarizada, tecnologías de la información y gestión empresarial neoliberal. Es evidente que las decisiones relacionadas con las reformas educativas, en congruencia con lo señalado al abordar las características de la globalización y el neoliberalismo, se han tomado con base en las orientaciones casi disposicionales dadas por organismos internacionales no educativos. Internamente se han llevado a cabo procesos de consulta a los profesores que en realidad solo han servido para legitimar las decisiones ya tomadas. Podríamos decir que si las reformas se diseñan con base en las opiniones de los profesores, no sería necesario capacitarnos para entenderlas y aplicarlas. La inclusión del enfoque de competencias en todos los niveles del sistema educativo evidencia la necesidad de vincular a este con el aparato productivo. Hay que recordar que dicho enfoque no se origina en un discurso educativo, pedagógico o didáctico, sino en uno económico, empresarial, por lo cual no es congruente con el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano que postula el artículo 3º constitucional. Ni siquiera se encuentra congruencia en cuanto al discurso relacionado con el enfoque de competencias, dado que en diversos documentos oficiales relativos a algunos de los niveles educativos se pueden encontrar referencias a las competencias desagregando algunos de sus componentes. Por otro lado, y en congruencia con la visión de la educación como una inversión, en las reformas educativas se da una importancia vital a la evaluación. La perspectiva evaluativa predominante tiene que ver con un alto valor que se le da a los resultados o productos, pretendiendo tomarlos como referente casi único de los beneficios obtenidos. En consecuencia, termina ficándosele a los docentes la responsabilidad por los resultados obtenidos, dejando de lado convenientemente la visión de sistema y responsabilidad compartida que se tiene como tal. No hay evidencia hasta ahora de que se pretenda evaluar también a los funcionarios públicos vinculados con la educación como responsables de los resultados que se obtienen. Finalmente, hay una línea incluida en las reformas educativas que tiene que ver con la gestión educativa y que pareciera que es una forma disfrazada de la transferencia de la responsabilidad del gasto educativo hacia los padres de la familia. Es de dominio público que desde hace tiempo los directores de los planteles educativos dedican buena parte de su tiempo a tareas técnico-administrativas, incluyendo la gestión de recursos económicos, y no a las técnico-pedagógicas, que serían las más importantes en términos educativos. Por otro lado, pareciera que la gestión educativa está encaminada a legitimar las cooperaciones voluntarias de los padres de familia a los planteles educativos en los que estudian sus hijos. Conclusión. Hasta cierto punto es evidente la incidencia de los procesos generalizados que se dan como tendencias en el mundo. Tanto la globalización como el neoliberalismo, hay una cierta tendencia a explotar ciertas manifestaciones de la creatividad, sobre todo las que están vinculadas con el aumento de la productividad y de la competitividad. Al igual que los dos procesos que hemos abordado y en la medida que reflejan algunos de sus condicionantes, las reformas educativas también producen inhibidores y potenciadores de la creatividad para cada uno de los diferentes actores de este ámbito de la vida nacional, especialmente para los más desfavorecidos. En consecuencia,
hay un desperdicio del enorme potencial creativo que tenemos, tanto los seres humanos como los profesores, que también son seres humanos y que pueden encontrarse en condiciones privilegiadas para la creatividad por su quehacer y por su formación profesional. Muchas gracias y es cuanto.